Buenas tardes, señores. Hoy vamos a hablar de la reforma política en la provincia de Tucumán. He invitado al doctor Varela, a la doctora, a Daniel Leyana, para que conversemos un poco de cuál es la visión de ellos, qué puede pasar en la reforma política en la provincia de Tucumán. Vanessa, ¿cómo te va? Una pregunta para el doctor. Doctor, ¿cuál es su opinión en la reforma política que estamos viviendo acá en Tucumán? Yo más bien diría que el tema es la reforma electoral, no la reforma política, porque me parece que es un contenido mucho más amplio, que no es precisamente el tema en cuestión que hoy se debate en la sociedad. Respecto del tema de la reforma electoral, creo que es un tema técnicamente simple y políticamente debiera serlo. ¿Por qué? Porque no es un tema nuevo, es un tema que tanto la nación como todas las provincias argentinas, es un tema que lo tienen prácticamente resuelto desde hace muchos años. Y si aquí no se resolvió, es porque en realidad no existe la decisión y la voluntad política de concretarla, de hacerla. ¿Por qué digo que es simple? Porque técnicamente los puntos a resolver son pocos y sencillos, técnicamente. En primer término está el tema que para mí es fundamental, que es el órgano de aplicación de la ley electoral y de la ley de los partidos políticos. Como sabemos, acá hay una Junta Electoral Provincial que está conformada por parte del Poder Judicial, por parte de los organismos políticos, pero que en suma es un órgano meramente administrativo. Este tema ya ha sido resuelto hace muchos años, sobre la base de que la justicia electoral tiene que estar formada por un juez electoral dependiente exclusivamente del Poder Judicial, como parte integrante del Poder Judicial, y una eventual Cámara de Apelaciones para que atienda en términos perentorios las resoluciones de ese juez electoral. ¿Esto qué hace? A la especificidad y a la especialidad en la materia. Entonces, si es un órgano estrictamente judicial, totalmente despolitizado, con jueces elegidos a través de los mecanismos constitucionales para la selección de cualquier juez, es un órgano de carácter permanente donde no se siente un poco, digamos, contaminado por lo que pudieran ser los intereses políticos circunstanciales. ¿Una junta o una cámara electoral única? ¿Qué quiere usted? Bueno, en mi opinión, yo pondría, me parece que lo más indicado es un juez electoral unipersonal, ¿verdad? Un juez electoral y una Cámara de Apelaciones que eventualmente revise las resoluciones y disposiciones del juez electoral, pero no una Cámara de carácter permanente, sino una Cámara ad hoc, integrada por 3 miembros, designados por sorteo entre la Cámara Civil y la Cámara Contencioso Administrativa, que cuando se presente la eventualidad de que deba atender una apelación, se constituye al solo fin de resolver ese punto que ha sido materia de apelación. Bien, doctora. Bueno, sí, coincido plenamente con el doctor Varela. Consideramos que la reforma política propiamente dicha pasa por 2 estamentos fundamentales para nosotros. Uno es la reforma electoral, conforme lo dice el doctor Varela. Es importante la reforma electoral, que esto se viene gestando de hace muchísimos años. Esto no es nada nuevo, se viene gestando a partir de 1994 con la reforma de la Constitución, donde se incorporan todos los tratados internacionales, y a partir de ello la representación de la ciudadanía a través de del voto y el ingreso a la representación de las mujeres y de los centros, digamos, de las personas, de las minorías, perdón, las minorías. Esto se llama la formación en ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la representación, si no está dada en todos los ciudadanos que habitan en determinado territorio, esta representación no se encuentra plenamente legitimada. Para que esto suceda es necesaria, absolutamente necesaria, la reforma política a través de la reforma electoral. Y la reforma electoral a través de los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que le dan vida y existencia a la democracia. Y a partir de la reforma de la Constitución es donde se considera que los partidos políticos son
pilares, instituciones fundamentales de la democracia. Y dentro de esos pilares fundamentales de la democracia tiene que darse participación a los varones, a las mujeres y a las minorías, como recién lo dije. Esta representación tiene que asegurarse a través de unas primarias internas, a través de unas primarias obligatorias, donde pueda participar en condiciones de igualdad varones y mujeres en la misma situación para obtener estos cargos partidarios. Así también en los cargos de los sindicatos, así también en los cargos de las otras organizaciones intermedias, porque donde no funcione el sistema de votaciones y de elecciones internas, democráticas, donde los afiliados, los afiliados de los distintos partidos políticos no puedan elegir a sus representantes y esos representantes no puedan ir a representar a las legislaturas, a las senadurías, a los organismos públicos estatales, como ciudadanos no nos vamos a ver representados, porque solamente a partir de la elección esta que primaria, los intereses ¿Pero tú estás de las planteando una personas. reforma constitucional? Sí, señor. La reforma no reforma constitucional, ya está en la reforma. Esto ya está en la reforma, que está faltando es la aplicación. Ya está en ¿No la hay que reforma. reformar la Constitución para usted? La reforma, no, en la reforma Bien. constitucional ya está dada esto. Lo que pasa es que no se está aplicando. Bien. Daniel. Bueno, yo creo que después de lo que sucedió en el mes de agosto y toda la situación que se planteó después de la elección provincial, es claro que la sociedad está reclamando una fuerte reforma, no solo en lo electoral, también en lo político, y habría que ver la cuestión constitucional, de la reforma constitucional. Yo creo que si no se hace un análisis y si no se toma una decisión integral de todo este tema, hoy podríamos tener una reforma electoral o una reforma política, y si eso no va acompañado de lo que pueda llevar o la necesidad de que hubiera o no una reforma constitucional, también va a ser algo incompleto. Me parece que la reforma que se tiene que plantear y la discusión que se tiene que plantear hoy tiene que ser muy amplia, muy integral, contemplando el tema electoral, contemplando el tema político, contemplando lo que decía acá la doctora de la cuestión de la representatividad y de la transparencia y la posibilidad que permita que, como en otras provincias, donde el mecanismo es más sencillo, el mecanismo es más, de alguna manera, más simple, y tiene la posibilidad de que todos se expresen y todos lleguen a tener igualdad de condiciones en cuanto a la participación. La reforma electoral es fundamental, creo que, como dijo el doctor, es lo más sencillo, digamos, la doctora plantea una reforma política, y habría que ver a esto si hace falta o no una reforma constitucional, porque evidentemente esta constitución ya tiene un camino andado, y hay que ver si con los tiempos que se están viviendo y las nuevas necesidades de la sociedad corresponde o no hacer algo que tenga que ver con una reforma constitucional. ¿Tiene pregunta? Sí. ¿Y el acople cómo tiene que hacer? Y el sistema de acople ya creo que ha tenido una finalidad, que ya ha cumplido un tiempo, un periodo, ha hecho su fase de lo que correspondía, pero me parece que ya tenemos que ir a un sistema superador del acople. El acople por sí solo ya no garantiza una libre expresión. O sea, yo creo que tenemos que avanzar sobre él. Y por ahí sí sería bueno volver a un sistema de elección primaria o un sistema de elección como es en otras elecciones nacionales, que nos puedan garantizar de alguna manera una participación que sea mucho más igualitaria en todo, ¿no? ¿Y usted, doctor, qué dice del acople? También considero que el acople es un sistema electoral que ya está probado y que no es representativo realmente. Esto ha sucedido como con la anterior ley electoral, o sea, ha querido ser superadora esta nueva ley de acople, y resultó con los mismos vicios que la anterior ley, ya que en vez de se formaron distintos partidos políticos y se presentaba cualquier ciudadano sin salir de los partidos políticos. Esto es lo grave, porque cuando no se garantiza la elección interna dentro de los partidos políticos, cualquiera que pueda
hacer un acople, ya sea por razones políticas, económicas, etcétera, por cualquier motivo, porque la circunstancia se dio de estar ahí, esta persona que llega no está representando, como nosotros consideramos, con la ciudadanía plena al resto de los ciudadanos, ¿no? ¿Este doctor qué dice? Yo en primer término creo que la reforma constitucional no es el tema en cuestión. No, Sí, perdón, pero no para llegar a la acople. Bien, sí. ¿Por qué? Porque hablar de una reforma constitucional es poner el carro delante del caballo. Es decir, acá lo que se busca es acordar con todas las fuerzas políticas y sociales una norma electoral y política, para ponerlas complementariamente, y una vez acordado, sentada el gran acuerdo sociopolítico sobre lo que se va a hacer, entonces la reforma es un simple mecanismo para posibilitar desde el punto de vista formal la aplicación de esas normas preestablecidas. Puesto al revés, si nosotros vamos a una reforma constitucional sin haber acordado con todas las fuerzas políticas qué es lo que se quiere hacer, estaríamos haciendo una reforma que no nos dice y no nos soluciona nada. Por ende, creo que la reforma debe ser lo último una vez acordado. Y yendo al acople concretamente, para cerrar, el acople, sí coincido con ello, es una norma que erróneamente se puso en la Constitución Nacional, la ley electoral, en la Constitución Provincial, una ley electoral que en ninguna provincia argentina, y diría en muy pocos países del mundo, ¿verdad?, existe la norma electoral incluida en la Constitución Nacional, que tiene carácter rígido. La Constitución solamente sienta los principios, no la norma. Bien, hacemos una pausa, por favor. Vamos a una pausa y ya volvemos.